Bien, entonces ya podemos trabajar con lo siguiente, que era el view router. Entonces vamos a empezar con ello. Vamos a preparar primero nuestro archivo main.js, ya que como recordarán también tenemos que importar lo que vayamos a crear. Primero entonces vamos a irnos a src, damos clic derecho y vamos a crear también una carpeta para nuestras rutas. Mayormente este se le tiene que llamar como routes para asignarle que van a ser las rutas. Entonces dentro de esta carpeta vamos a crear también un archivo index.js para decirle que es el primer archivo índice que va a reconocer. Bien, entonces acá ya tenemos que empezar a llamar a lo que son nuestras rutas. Primero tenemos que importar, vamos a también estructurarlo. Simplemente necesitamos la función createRouter. Llamamos y como me pueden ver me lo autocompletó el Visual Studio Code llamando from view router. Entonces ya está. Lo primero también que antes de crear las rutas tenemos que hacer es crear una constante llamada routes y esta crear como un arreglo. Acá adentro ya tiene que estar todas nuestras rutas. Entonces vamos a ya trabajar con ello. Para empezar simplemente vamos a crear una ruta que va a ser nuestro ejemplo. Vamos a tomar en claro este ejemplo que tenemos acá en esta primera vista. Entonces acá vamos a escribir lo siguiente, que va a ser path primeramente, que va a ser asignarle acá la ruta que queremos darle. Primero siempre tenemos que tener nuestra ruta raíz, que es con la diagonal, donde va a estar nuestro primer componente. Luego necesitamos otro parámetro que es el name, que acá le vamos a colocar un nombre para darle una identificación también con nuestra herramienta de view que tenemos en el navegador. Escribimos name, por ejemplo acá yo voy a escribirle inicio y coma, y acá tenemos que también asignarle el componente que va a estar o al componente al que le vamos a dar esta ruta. Existen dos formas de llamar al componente. Para el primero vamos a trabajar primeramente con la primera forma. Lo primero que podemos hacer es importar, por ejemplo import, y acá yo también le voy a colocar mismo nombre, inicio, from, y acá darle la ruta, colocar arroba, diagonal, y nuestro componente raíz es nuestro app.view. Esto puede variar, ya que podemos tener bastantes tipos de archivos, como por ejemplo podemos colocarle como ruta inicio otro componente, pero lo recomendable siempre es asignarle como primer componente como la raíz de nuestras rutas, es decir, el app.view. Entonces, acá en nuestra primera ruta, para colocarle este componente como o a ese componente asignarle la ruta de inicio o de raíz, escribimos component, dos puntos, y acá llamamos a lo que importamos, que se llama inicio. Simplemente es eso. Ya tenemos nuestra primera ruta. Entonces, lo siguiente que también necesitamos hacer es crear otra constante, llamar const, y mayormente también se llama simplemente router. Acá colocamos igual y aquí ya llamamos a nuestra función que destructuramos, que es el createRouter. Escribimos createRouter, abrimos paréntesis y llaves, y acá le pasamos nuestra variable routes, el cual contiene nuestras rutas. Simplemente hacemos eso y por último trabajarlo como módulo, es decir, escribir export default y enviarle este router. Simplemente es eso. Router. Ahí está. Simplemente eso. Una vez creamos nuestro archivo básico para las rutas, volvemos a nuestro main.js y acá lo mismo que hicimos con el Vux. Hacemos lo siguiente entonces, import, yo lo voy a colocar como nombre viewRouter, hacemos el from y aquí le pasamos punto diagonal y vamos a nuestra carpeta routes. Como se llama index.js el archivo por defecto, entonces no necesitamos colocar también aquí diagonal y el nombre, simplemente eso. Lo siguiente también es ya empezar a utilizar esto dentro de nuestra aplicación. Como pueden ver, lo actualicé y me marcó un error porque no está creando nuestras rutas. Entonces, antes del mount, creamos también el punto use y acá es donde colocamos nuestro view router. Si actualizamos, acá en el navegador ya se nos tiene que actualizar.
Como pueden ver, nos marca un error. Vamos a ver cuál es. Bueno, sí, cierto, lo olvidaba. Vamos a volver a nuestro index.js de nuestro router. Como estamos manejando rutas, es necesario tener una forma de historial para nuestras rutas, es decir, para poder volver hacia atrás o hacia adelante. Esto independientemente, ya que es muchas veces necesario, porque al momento de crear nuestros componentes podemos sobrecargarlo manejando rutas, es decir, podemos cargarle al buffer del navegador y no es tan recomendable ello. Entonces vamos a también colocarle esta función que es del historial del router. Entonces vamos a llamar también dentro de viewRouter a esa función, se llama createWebHistory. Esta se escribe de esta forma y vamos a llamarlo dentro de esta constante router. Antes del routes vamos a escribir como su nombre, history, y acá vamos a crearlo de una forma diferente, pero que no necesitamos conocerlo a detalle, ya que este no es motivo del tema, que son variables de entorno. Entonces acá vamos a llamar a nuestra función de createWebHistory y acá entre paréntesis escribimos lo siguiente: process.env entre mayúsculas base barra bajo URL. Al final colocamos coma para que no nos muestre ese error. Entonces esto es lo que está llamando, es la base de nuestra, o la URL base que está por defecto en la aplicación Vue integrada como variable en el entorno. Guardamos, actualizamos también el navegador y como pueden ver ya no nos muestra ningún error. Ya le pusimos acá, esta es la primera ruta que tenemos. Entonces para tener otro ejemplo vamos a dirigirnos en nuestras rutas y acá vamos a crear diferentes tipos de rutas. Lo primero que también podemos hacer es crearle dentro de este path, es decir, dentro de esta ruta, podemos colocarle hijos, rutas hijos, es decir, esto puede ser como una ruta padre y dentro de él pueda tener unas rutas hijo. Podemos hacer ello, simplemente también crearlo desde fuera, pero no es tan recomendable para lo que vamos a hacer. Podemos hacerlo, no es que no, y luego les voy a explicar cómo. Dentro de este componente escribimos children, se escribe de esta forma, es como identificar que va a ser el componente hijo o la ruta hijo. Escribimos children y también como un arreglo, es decir, como un vector de valores, bueno, más como un arreglo. Escribimos también dentro las rutas también como objetos, ya que aquí también va a tener sus propias rutas, es decir, dentro de esta ruta padre va a tener su ruta hijo, es decir, no va a ser solo una ruta, es decir, puede ser bastantes rutas. Colocamos como arreglo ya que puede tener bastantes rutas, como ya bien decía, y como recordarán necesita el path. Y como acá tenemos una ruta por defecto en inicio, también podemos colocarla ya que es su hijo y esto no va a causar problemas. A comparación de que no fuese su hijo, entonces sí vamos a tener problemas. Por eso lo estoy creando dentro de este componente o dentro de esta ruta padre. Escribimos el path, también le voy a colocar un nombre y aquí como nombre lo puedo colocar como contador. Ese es el nombre que le pusimos también a esta pequeña parte que habíamos creado. Ese es el que vamos a convertirlo en ruta. Entonces aquí voy a escribir component y antes de aquí asignarle un valor nos va a marcar un error si actualizamos. Lo que vamos a hacer es crear una ruta o un archivo diferente para esta pequeña parte de código que habíamos creado, que es que le poníamos el título, como pueden ver acá. Toda esta parte, es decir, la primera vista de este view, el contador y nuestros botones, vamos a darle otra vista. Como dijimos, es la parte que habíamos estado creando. Tenemos el contenido y el título que estamos trabajando como vistas. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente va a ser crear un contenedor para estos dos componentes para poder colocarlo como una ruta. Entonces vamos a hacer eso. En la carpeta views voy a crear otro archivo. Puedo colocarle tal vez como contenedor, esto puede variar, .view. Y también la etiqueta de template, como recordarán. Dentro también necesitamos un contenedor. Entonces lo que simplemente voy a hacer es pasarle todo lo que teníamos aquí, es decir, el título y el contenido. Voy a darle control X para cortar
y pegarlo dentro de nuestro contenedor que estamos creando con el título que habíamos pasado como parámetro y les recibíamos como una propiedad. Acá está, entonces mandamos eso y también lo que habíamos importado, es decir, son componentes, entonces tenemos que importarlo. Estos dos imports voy a cortarlo también y voy a importarlo dentro de un script en este componente contenedor. Ahí está, import. Acá podemos ya escribir el export default para trabajarlo como módulo. Abrimos llaves, colocamos un nombre, por ejemplo yo le voy a colocar también como nombre de contador. Ahí está. Y antes de empezar a utilizar esos componentes, como recordarán, tenemos que también inicializarlo en una función components. Entonces también voy a cortarlo. Esto lo voy a dejar así, tal cual, para que no me muestre. Y acá es donde con coma creamos esa función de component, dos puntos y llaves, y ahí es donde pegamos estos dos archivos que estamos importando, que es título y contenido. Voy a darle formato. Podemos, si es que tenemos alguna extensión para formatear el código, podemos dar clic derecho e irnos acá en Format Document para que el código se ordene automáticamente. Simplemente es eso. Entonces ahí lo tenemos, ya tenemos un contenedor donde está almacenando este título y contenido. Entonces vámonos a nuestras rutas y acá vamos a ver la segunda forma de poder importar, no como esto, es decir, haciéndole import y simplemente colocando la variable. Esta otra forma se maneja una función flecha que no recibe ningún parámetro. Se escribe de la siguiente forma. Escribimos paréntesis de abierto y cerrado, digo el signo de igual y el mayor que como función flecha. Y acá lo que vamos a hacer es simplemente escribir import, abrir paréntesis y entre comillas escribir la ruta. Vamos a escribir el arroba, la diagonal, el archivo que quiero ponerlo como componente es el archivo contenedor.view. Ahí está. De esa forma se puede importar otro componente, es decir, ya no con un import, sino directamente con una función flecha. Ahí está, ya tenemos como ruta base o ruta hijo dentro de esta ruta padre un elemento o una ruta que le llamamos contador y la ruta es simplemente esta, es la raíz, es decir, no necesitamos darle la ruta. Ahora vamos a ver eso. Estamos importando el componente dentro de la carpeta views, el archivo contenedor.view. Como pueden ver, no nos lo está mostrando porque no le asignamos dónde se va a mostrar las vistas de nuestras rutas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de lo que habíamos eliminado, acá es donde se encontraba este pequeño código de HTML. Y como lo convertimos en una ruta, acá está, lo que podemos hacer es decirle a nuestro componente padre, es decir, al app.view, que las rutas se van a mostrar acá, es decir, que queremos que aquí se muestren las rutas. Como pueden ver, como esto es nuestro padre, está la cabecera, es decir, se está mostrando sin ningún problema y está el pie de página. Lo que queremos hacer es que dentro de acá se muestren las rutas. ¿Cómo hacemos esto? También como etiqueta HTML escribimos lo siguiente, que es router view. Como también pudieron ver, si eliminamos y solo escribimos router y con el autocompletado de Visual Studio Code tenemos dos opciones, que es la de router link y router view. En este momento sí ya vamos a ver el router link, por el momento vamos a asignarle el router view, que es para decirle que aquí se va a mostrar la vista en esta ruta. Podemos cerrarlo de esta forma, la diagonal y el signo de mayor que. Actualizamos. Como pueden ver, ya nos está mostrando en nuestra página ese contenido. Acá también tenemos un pequeño error, ya que me está mostrando dos veces la cabecera y el footer. ¿Esto a qué se debe? Ya que como asignamos al app.view como un archivo padre, es decir, se está mostrando dos veces por esta causa, es decir, acá en el path, como tenemos como componente padre el app.view y dentro de este app.view también estamos colocando el router view, es decir, lo primero que está haciendo es que dentro de este app.view, es decir, dentro de este componente de inicio que importamos con el inicio, primero nos está mostrando este componente y segundo,
como acá se encuentra el router.view, está mostrándome también ese componente. No debería de pasar de esta forma, es decir, tenemos que corregirlo. Podemos simplemente hacerlo también lo siguiente. Como dentro del app.view está nuestro router view, donde se está mostrando, podemos cambiar esta ruta, es decir, podemos cambiarle de componente para que no tengamos este pequeño error. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a volver a nuestras rutas. Una solución es eliminar este componente. Simplemente tal vez lo comentamos. Como es un componente padre y acá es donde está nuestro router view, entonces no va a afectar si actualizamos. Y como estamos actualizando un archivo index.js, es decir, no de view, sino un JS específicamente, el navegador tiene que actualizarse. Entonces, como pueden ver, ya se nos corrigió el error. Esto porque estábamos inicializando dos veces. Esto es necesario saber, ya que donde vayamos a colocar el router view, automáticamente le está diciendo que los hijos que tengan esa ruta se van a mostrar en ese componente, a comparación de que creamos tal vez otro archivo, otro componente con el router view y ese router view no tenga hijos, entonces en ese caso no vamos a tener ese problema. Solo ocurre cuando tienen hijos, como pueden ver. Entonces ya tenemos nuestra primera vista, que es esta. Entonces podemos crear otra. Vamos a crear otra que simplemente dentro de views voy a crear otro archivo que se va a llamar, por ejemplo, no sé, información.view. Recuerden siempre la etiqueta de template dentro de un contenedor. Ahí está. Lo que dentro de esto simplemente voy a colocar un P y no sé, puedo colocar aplicación creada de este view, este bue. Listo. Acá podemos colocarle el script con el nombre. En este caso no lo voy a colocar ya que solo queremos utilizarla como una ruta. Entonces ya tenemos un nuevo componente que vamos a colocarle como ruta. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestra ruta padre que tiene una ruta hijo y como está dentro, es decir, acá podemos volver, se está mostrando dentro de un container que es de Bootstrap y que también tiene otros componentes dentro de su otro contenedor que es cabecera y pie de página. Está mostrando en medio, es decir, se está mostrando acá. Lo que podemos hacer es también mostrarle acá, es decir, como otro componente puede ser un componente hijo o externo, otra ruta. Entonces podemos hacerlo fuera o dentro de nuestro componente padre. Primero vamos a probarlo dentro del componente padre. Vamos a dar coma y abrir otras llaves. Y como path voy a colocarle, aquí también es necesario anteponer el símbolo de diagonal para decirle que también es dentro de esta ruta. Y aquí darle el nombre de esa ruta. Por ejemplo, voy a colocarle como info, coma, el name lo voy a colocar simplemente como información, coma, y acá dentro de component voy a llamarlo con la función flecha, es decir, colocar los paréntesis de abierto y cerrado, igual, mayor que, import, y dentro de paréntesis y entre comillas, escribir la ruta. Y nuestro componente está en src, es decir, arroba, está en la carpeta views, y acá simplemente se llama información.view. Actualizamos. Por el momento no vamos a notar ningún cambio. Como pueden ver, no hay ningún cambio. Todavía no se está mostrando este párrafo. Simplemente estamos creándolo como ruta. Entonces, como verán acá en el path, es donde colocamos la ruta. Es decir, si vamos al navegador, escribimos diagonal y escribimos ese nombre, es decir, info, damos enter. Como pueden ver, la cabecera se me está manteniendo. El footer se me está manteniendo. Lo que está cambiando es esto. Básicamente lo que habíamos colocado de este contenedor que contenía el título y el contenido. Es decir, donde estaban nuestros botones y el contador. Ya nos está mostrando porque estamos ya en la ruta info. Como pueden ver en el archivo de routers, el index.js. En la ruta info se encuentra el componente información.view, es decir, este componente. Vamos a revisarlo desde
nuestra extensión del navegador, es decir, acá. Vámonos a View. Acá podemos cambiarlo. Aquí por defecto nos trae acá en componentes, pero tenemos otras opciones. Por ejemplo, el de Views que habíamos visto antes. Acá podemos revisar nuestras variables globales que tenemos. Y acá también por abajo tenemos la de routes, o se llama routes. Podemos actualizarlo para comprobarlo. Y acá es donde se va a empezar a ver las rutas que vayamos trabajando. Por ejemplo, acá está nuestra ruta padre que se llama inicio y por defecto está activo, ya que es la ruta por defecto que vamos a trabajar como inicio. Dentro se encuentra otra ruta que es también de como es su hijo, simplemente colocamos la diagonal que se llama contador. Es decir, si borramos este info, guardamos o presionamos enter, ya nos encontramos en esta ruta que se llama contador, a comparación de que acá también en su componente hijo hay otra ruta que se llama info. Nos muestra lo que tiene esa ruta, es decir, simplemente muestra el contenido que tiene ese componente que le asignamos a esa ruta. Como pueden ver acá tenía diferentes, es decir, está componente padre, componente hijo y otro componente hijo, y que también podemos trabajarlo externamente. Entonces vamos a probarlo. Volvemos a nuestro archivo de rutas, vamos a cortar todo esto, control X, y fuera de este objeto, es decir, de este pad del componente padre e hijo, fuera colocamos la coma y acá es donde pegamos esta ruta. Guardamos y se nos va a actualizar el navegador. Sí nos está mostrando y como pueden ver no nos está afectando de que sea el componente padre e hijo, nos está creando otra externa, es decir, ya no nos está molestando, se podría decir. Esto se puede hacer, pero siempre va a ser recomendable que trabajemos las rutas como se debe, es decir, dentro de componentes padre y componentes hijos. Bueno, es decir, más como rutas padre y rutas hijos. El único problema que acá encontramos es que al momento de crear el componente que creamos, el inicio, es decir, el app.js, donde contenía este router.view, teníamos el problema de que se creaba dos veces ese mismo componente. Esto porque habíamos colocado como componente padre, es decir, solo va a funcionar o ese problema solo se va a dar ese tipo de causas, es decir, que tenga componentes hijos. Si es que no lo tendría, no tendría ningún problema. Bueno, aquí podemos también hacer otra cosa, es decir, hacerlo más dinámico este cambio de ruta sin no estar escribiendo acá arriba. Y acá es donde ya vamos a trabajar también con la cabecera, es decir, acá podemos dirigirnos a la carpeta Components, ir acá donde es la cabecera. Vamos a eliminar una parte de código, voy a achicarlo un poco. Y solo quiero que tenga este link de home, este de link y lo demás voy a borrarlo. Como copiamos este código de este Bootstrap, podemos simplemente eliminar lo que no necesitamos. Por ejemplo, este LI y este LI Disabled no lo necesito. Esta UL no lo voy a borrar. Este form lo voy a eliminar ya que tiene este contenedor de un input que lo que puede hacer es buscar. Simplemente es HTML. Voy a guardarlo y ya se debería actualizar. Y ya solo tiene dos opciones. Esto se pinta porque es típico de Bootstrap que ya tiene activado esta opción de link. Puedo irme por ejemplo acá donde dice link, tiene la clase active. Lo puedo quitar aquí, no tenemos ningún problema ya que solo estamos practicando con Vue. Ya tenemos entonces los dos links, los voy a cambiar. Por ejemplo a este lo voy a llamar inicio y este lo voy a llamar link información. Ya está. Y recuerdan el que vimos cuando dentro del app.view, este router view, esto era para mostrar dentro de acá otras rutas. Entonces lo que vamos a hacer es dentro de esta cabecera, es decir, estas opciones de link, lo que vamos a hacer es que con estos botones o con estos anclas vamos a redireccionar esas rutas. Entonces para hacerlo podemos hacer o tenemos que hacer lo siguiente. Como acá está trabajando con una etiqueta A, no hay casi ningún problema. Lo único que tenemos que borrar es este href. Voy a quitarlo. No necesitamos ya este href ya que no nos va a direccionar a otra página. Lo que simplemente va a hacer es cambiar de ruta. Entonces podemos hacer lo siguiente.
Si es que tienen instalado la extensión para Visual Studio Code, que era para autocompletar las etiquetas, si no me equivoco se llama Auto Close Tag o Auto Rename, que es esta. Si eliminamos esta, automáticamente el último también se elimina. O si no, simplemente pueden manualmente crearlo. Por ejemplo, primero cambiar de acá y luego de acá. Eso tienen que verlo ustedes. En mi caso se va a posar ambos y se va a modificar ambos. Acá es donde tenemos que utilizar también lo que habíamos estado escribiendo, que era router. Y en este caso ya no view, sino router link. Escribimos ese router link. Y acá necesitamos, en lugar de hacer un href, escribimos to o to, escribimos el signo de igual y entre paréntesis o entre comillas dobles le damos la ruta. Si revisamos nuestro archivo de rutas, veremos que tenemos dos rutas disponibles, es decir, la raíz como un componente hijo y otra que es la de info. Entonces vamos a llamar a esas dos. Acá simplemente voy a llamar a lo que es la raíz, ya que es el inicio. A esta de información entonces vamos a asignarle esa ruta de info. Eliminamos el href. La etiqueta a la cambiamos por un router link. Le damos una nueva propiedad que es to. Y acá le damos la ruta, es decir, info. Actualizamos. Volvemos entonces acá. Abrimos recuerden que esto está en public index.html. Acá está la CDN de Bootstrap, los estilos y también el script para que funcione este despliegue. Aunque si lo tenemos en pantalla completa no los va a mostrar. Entonces vamos a verlo acá. Si presionamos inicio, como pueden ver, nos está redireccionando a la ruta de inicio. Y también un detalle es que no se está actualizando la página. Si vamos nuevamente a información, se va a esa ruta y no actualiza la página. Como pueden ver, esa es la forma de utilizar el View Router, es decir, no actualiza la página, pero sí se está actualizando nuestra información. Eso es lo que nos sirve bastante, este View Router. Bueno, entonces ya hasta acá tendríamos trabajado lo que es el View Router. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a recordar lo que habíamos hecho antes, que era crear nuestro pequeño servidor. Lo que vamos a hacer es, voy a abrir el Argon para inicializar la base de datos que tenía nuestra pequeña API. Voy a iniciar. Y así también dentro de nuestra carpeta, yo lo creo que en Bootcamp, nuestra carpeta HTTP es donde estaba nuestro servidor. Voy a entrar acá y de acá también puedo copiar esta ruta. Voy a abrir el CMD, CD y pego esa ruta. Esto simplemente para inicializar nuestro servidor API que teníamos en el package.json, sino para verificarlo pueden entrar y podemos abrirlo con bloc de notas o con otro. Recordarán que tenemos el script que se llama dev. Como se puede ver acá, teníamos este script, entonces vamos a ejecutarlo con el npm run dev. Ya tenemos inicializada el Aragon, es decir, ya va a reconocer la base de datos. No nos tiene que marcar ningún error. Como pueden ver, se está ejecutando correctamente. Eso también podemos comprobarlo en el navegador. Como recordarán, estaba en la ruta localhost y el puerto que le habíamos puesto era el 1234. Damos enter y como pueden ver, sí está nuestro código que habíamos escrito, servidor con Node.js, y la ruta también le habíamos dado. La primera, si no me equivoco, era usuarios, que nos mostraba todo. Como pueden ver, si no nos muestra. Y también la de usuario y dándole el ID nos va a mostrar ese. Y en caso de que no exista, por ejemplo el 2 lo habíamos eliminado, el usuario no existe. Básicamente entonces está corriendo nuestro pequeño servidor API. Entonces lo que vamos a hacer será lo siguiente. Dentro de nuestra aplicación View, voy a volver a colocarlo en sus lugares. Aquí está el editor de código. Entonces, aquí está. No es esta. Esta voy a acomodarlo. Ahí está. Dentro de acá voy a ir al componente de cabecera. Acá está. Y aquí donde tenemos el inicio y la información, voy a copiar esta que teníamos la de inicio.
con las clases de HTML, es decir, este mismo LI con la clase navItem, con el router link. Acá lo voy a colocar con una ruta que se va a llamar también usuarios. Y acá en el nombre que va a tener esta ancla también lo voy a colocar usuarios. Simplemente actualizamos. Si damos clic acá, nos va a direccionar a la ruta usuarios, pero como no tenemos todavía una ruta llamada usuarios, entonces no va a mostrar nada, es decir, no tenemos ningún componente. Aunque también podemos asignar de que si una ruta no existe, entonces nos muestre, digamos, una página 404. Esto lo vamos a ver al último. Acá simplemente queremos trabajar ya con esta vista o con esta ruta de usuarios. Entonces lo que vamos a hacer es dentro de views, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar usuarios.view. Entonces acá recordarán la etiqueta del template, dentro un contenedor div, ahí está. Y dentro de acá lo único que voy a hacer es crear una tabla. Esto es HTML. Quiero que tenga una fila de htr y también estas van a ser cabeceras. Si recordamos bien lo que habíamos trabajado en nuestra base de datos, era lo siguiente. Entonces voy a simplemente mostrarlo mediante tablas, es decir, colocar id, otro th. Este se va a llamar nombre. En esta columna se va a encontrar los nombres. Otro th donde va a estar el paterno. Otro para el materno. Otra columna. Y por último, edad dentro de un th. Edad. Ahí está. Por el momento no nos está mostrando nada. No le estamos convirtiendo, por ejemplo, todavía en un componente. Entonces vamos a hacer eso. Escribimos el script para este componente. Dentro colocamos el export default. Colocamos las llaves y colocamos un nombre. Acá como nombre voy a colocar usuarios, simplemente eso. Y voy a irme a la carpeta de las rutas, el index, acá. Y en medio de nuestra raíz y de información voy a crear otro. Es decir, abrimos las llaves, acá también podemos colocar el coma para que termine. El path va a ser como lo habíamos escrito, que es usuarios. Antes de colocar en la diagonal, usuarios, coma, darle un nombre para que muestre nuestra herramienta. También voy a colocar usuarios. Y acá es donde ya colocamos el componente. Escribimos component, dos puntos y también con función flecha. Escribimos la flechita, import, paréntesis y las llaves y acá la ruta, que era diagonal, se encuentra en la carpeta views y se llama usuarios.view. Guardamos, se nos va a actualizar el navegador automáticamente o podemos actualizarlo manualmente. Se encuentra en nuestra ruta usuarios y como pueden ver sí nos está mostrando una pequeña estructura de tabla. Por ejemplo, volvemos a nuestro usuario y también como estamos manejando Bootstrap podemos asignarle una clase que se llama table, simplemente para darle mejores estilos. Y como pueden ver ya nos da el espaciado. Y también la otra clase que podemos colocar es la de border, que lo único que va a hacer es darle unos bordes. Ahí está, ya lo tenemos. Entonces lo que podemos hacer es de que desde nuestra pequeña API que creamos, obtener estos datos con directamente la misma. Y como este es un framework de JavaScript, es decir, de la parte del frontend, lo que vamos a hacer es importar o instalar una nueva librería. Podemos abrir acá está ejecutando nuestro servidor local de Vue. Voy a utilizar no, tampoco lo podemos utilizar. Voy a crear otra terminal o simplemente también dentro de la terminal de Visual Studio Code voy a crearme una terminal. Acá está terminal, nuevo terminal. Espero que se me cargue, ahí está, voy a borrar todo. Voy a instalar una nueva o dos nuevos módulos para que podamos trabajar con APIs. Esto es propio de módulos de Vue. Vamos a instalar los siguientes. Escribimos npm install y vamos a instalar lo que es Axios, que sirve para obtener datos de una API, y también vamos a instalar otra que también es Vue Axios. Escribimos estas dos separadas por espacio y presionamos enter y esperamos a que se nos instale estos dos módulos.
Ahí está, ya la tenemos instalado. Voy a eliminar esta terminal, ya no lo necesito. Si verificamos en el package.json, ya se encuentra ahí el Axios y el ViewAxios. Entonces, para utilizarla dentro de nuestro proyecto, recuerden el main.js. Acá vamos a importarlo. Escribimos import. Primero importamos el que es el Axios, from Axios, y la otra que era el ViewAxios. Utilizamos ambas. El Axios es el módulo original y el ViewAxios es lo que hace que este Axios se integre. Como dijimos, este Axios simplemente va a servir para trabajar con APIs dentro de nuestras aplicaciones de Vue. Entonces, Axios, acá voy a llamar a esa dependencia que es ViewAxios. Y también tenemos que hacerlo antes del mount.use y acá escribir estos dos módulos. Primero vamos a utilizar el Axios, si no me equivoco es ese, separado por una coma. Vamos a también colocarle el ViewAxios. Guardamos. Por el momento no se nos va a mostrar nada todavía en nuestro navegador. Entonces ya estamos utilizando estas dos librerías o módulos dentro de nuestra aplicación Vue. Vamos a dirigirnos a nuestro componente usuarios.vue y acá vamos a trabajar con lo que sería, acá tenemos un error. Creo que antes tenemos que importar o empezar a utilizar ViewAxios y segundo el Axios. Es de esta forma. Actualizamos a ver si es que nos muestra otra vez este error. No, ya no se nos muestra, está funcionando correctamente, es de esta forma. Entonces vamos a nuestro componente usuarios y se acuerdan el ciclo de vida de Vue, es decir, vamos a trabajar con ello. Vamos a utilizar simplemente la función de created, que es cuando el componente inicia, es que se va a inicializar esta función de created y todo lo que está dentro. Aquí ya tenemos que empezar a trabajar con funciones asíncronas. Esto es como funciona básicamente las APIs. Y es lo que habíamos estado viendo con la versión ESM, es decir, no la CommonJS, sino la ESM, que es la manera más fácil de poder importar y exportar módulos. Vamos a trabajar con ello. Antes de crear el created, voy a llamar a la otra función que es la de methods. Y acá adentro vamos a crear funciones. Entonces, para trabajar con APIs, lo que tenemos que recordar siempre es que tiene que ser de una manera asíncrona. Entonces vamos a trabajar con promesas dentro de este tipo de funciones. Entonces, van a ser funciones simples, es decir, simplemente escribimos async para decirle que va a ser una función asíncrona. Escribimos el nombre de la función, por ejemplo, yo le voy a colocar getUsuarios. GetUsuarios, como es una función, colocamos los paréntesis. No voy a dar ningún parámetro, simplemente abrir llaves. Y acá voy a crear una variable let que se va a llamar respuesta. Igual, y acá como es una promesa, es decir, es una función asíncrona, tiene que dar una wait, es decir, esperar. Aquí ya vamos a empezar a utilizar lo que habíamos instalado, que es el Axios. Hacemos this.axios y acá es casi lo mismo que trabajamos con el Node, con nuestra API, que utilizan los protocolos HTTP. Aquí podemos utilizar lo que es get, podemos utilizar lo que es post, put y delete, básicamente así. Lo básico sería utilizar el get, hacemos get, escribimos los paréntesis y entre comillas vamos a darle la ruta a donde queremos realizar esa petición HTTP get de este Axios. Entonces acá simplemente escribimos HTTP diagonal y nuestra ruta local es el 127.0.0.1 o simplemente podemos escribir localhost. Ahí está, localhost. Y como recordarán, de nuestra API que creamos, el puerto, acá colocamos dos puntos y colocamos el puerto que habíamos colocado, era el 1234. Y acá también con una diagonal escribimos la ruta donde queremos hacer esta petición get y la ruta era la de ruta usuarios. Escribimos eso y para comprobarlo podemos simplemente hacer un console.log y escribir o mandar esta variable respuesta que habíamos estado esperando con el await. Listo.
tenemos creada la función en una función asíncrona que está haciendo una petición HTTP a esta ruta. Entonces, no se nos va a ejecutar, ya que nadie los está llamando, nadie está llamando esta función asíncrona. Vamos a llamarlo desde el ciclo de vida de view, es decir, el created, es decir, cuando este componente que vemos acá en la tablita se cree, ejecute esta función, es decir, vamos a llamar, tenemos que escribir, como recordarán, dentro de los componentes siempre van a trabajar de manera, por decir, local, con el this para especificar qué es este componente. Entonces escribimos this y llamamos a la función getUsuarios. Como no está recibiendo nada, no le mandamos ningún parámetro. Entonces, si actualizamos y esperamos a que el navegador se actualice, acá ya nos va a mostrar ciertos mensajes, pero por el momento nos está mostrando errores. Vamos a ver cuál es el error. Podemos leer esto, ya que como no se está ejecutando esta función asíncrona, lo que básicamente hace es mandar también un error, es decir, que no se ejecuta correctamente. Para evitar este tipo de cosas podemos utilizar también lo que es el try, que es de intentar, abrimos las llaves y dentro de este try vamos a dejar lo que queremos que se ejecute. Es decir, que si este código no se ejecuta satisfactoriamente, acá voy a quitarlo, voy a darle un formato para que se acomode. Si no se ejecuta correctamente, va a recurrir a ir al catch. Y acá el catch recibe un parámetro. Voy a nombrarle error. Y lo único que va a hacer es también mostrar ese error de una manera más detallada. Entonces escribimos de esa forma. Guardamos. Podemos actualizar nuestra página. Y vamos a ver a mejor manera cuál es el error. Podemos verlo también acá que nos muestra el message que nos dice error de red. En configs podemos ver todo lo que estamos haciendo, estamos mandando. La URL está en localhost 1234 usuarios. Es esta ruta que habíamos mandado. Pero como pueden ver no va a reconocer tanto, ya que creo que es porque es una manera local. Podemos intentar tal vez escribiendo 127.0.0.1, que es decir localhost de otra forma. Aún así nos muestra el error. Bueno, tal parece que esto es un error de una manera de que no podemos trabajar con una API interna de nuestro sistema propio. Es decir, no nos sirve al menos que lo subamos a producción o lo tengamos en un hosting. Vamos a probarlo de otra forma. En el navegador también podemos conseguir, no sé, por ejemplo, colocar algún servidor que ya tenga una API, es decir, facilitarnos de APIs para practicar. Por ejemplo, existe uno que, si no me equivoco, es PokeAPI, que lo único que hace es una API que contiene Pokémon como tal. Y acá incluso nos da una pequeña información de cómo podemos realizarlo o cuáles son las rutas para obtener estos. Podemos ir acá a la parte de la cabecera, acá en API versión 2 y ver la documentación. Podemos leer y descubrir qué rutas tiene. O simplemente podemos ir al inicio y tomar su primer ejemplo. Por ejemplo acá, esta es la ruta https pokeapi.co API versión 2 y esta es la dirección. Simplemente podemos tal vez copiar todo esto. Voy a copiar y en lugar de colocarle en nuestro local, vamos a pegar eso. Acá no me está reconociendo como cadena, ahí está. Escribimos entonces la ruta que nos falta. Ahí está. Entonces voy a actualizar y voy a dirigirme a mi página y voy a actualizarlo. Entonces esperamos y como pueden ver acá en el console.log ya efectivamente está mostrando lo que tiene respuesta dentro de esta ruta que obtenemos de una API pública. Como pueden ver ya nos está retornando valores, es decir, ya nos muestra como error en color rojo. La forma de verlo mejor es ir a data y acá es donde ya nos muestra los valores que tiene. Como pueden ver, tiene por ejemplo habilidades. Esto es básicamente lo que tiene el API. Otra forma también es crearnos una pequeña API. Entonces voy a simular que
Nuestra aplicación de Node ya está en producción y queremos simplemente utilizar los datos que tiene esa API. Voy a simularlo. Existe una plataforma que se llama API Mocha. Se escribe de esta forma. API Mocha es la primera opción, que nos sirve simplemente para crear pequeñas aplicaciones, pequeñas APIs, que nos va a servir bastante. Por ejemplo, acá puedo, como una ruta de ejemplo, esto es propio simplemente para prácticas. Por ejemplo, voy a utilizar una ruta llamada usuarios barra abajo mi nombre. Voy a ir a Go. Esto simplemente es para simular. Al parecer ya existe o no acepta caracteres especiales, entonces simplemente voy a colocar todo junto. Esperamos. Y acá es donde podemos crear pequeñas, por decir, tablas que nos va a devolver esta API. Entonces voy a crear un nuevo. Acá dice create new MOOC. Acá la ruta, simplemente voy a colocar usuarios. Va a ser de tipo get, como recordarán en el Postman. Y lo único que va a responder va a ser un arreglo, un arreglo, que dentro de ella va a tener lo que tiene todo esto. Es decir, podemos copiar todo esto y pegarlo acá, ya que va a ser el objeto que nos va a devolver. Acá va a aceptar application.json. Como recordarán en el Postman también utilizaba todo esto. El código va a ser 200. Acá no necesitamos cambiar nada. Guardamos. Y entonces ya podemos utilizar esta ruta para realizar esta función get. Por ejemplo, para obtener esta ruta, si no me equivoco, tenemos que irnos acá o no. Bueno, o simplemente podemos dirigirnos a nuestra ruta, es decir, apimoca.com, el nombre que le habíamos puesto y esta ruta. Vamos a hacerlo entonces. Voy a copiar este HTTP y en lugar de colocar esta PokeAPI, voy a borrar todo y acá voy a colocar esta ruta y por último esta ruta también, que es para el ruteo de la API. Ahí está, esta va a ser la ruta. Entonces si actualizo y voy a volver a probar dentro de nuestra aplicación, actualizo y esperamos a que el created haga efecto, es decir, ya crea y automáticamente efectúa esta función. Y como pueden ver, ya me muestra, es decir, acá se encuentra en data y como pueden ver, nuestro valor 0 acá está, que es edad 22, ID 1, paterno materno, justamente todo lo que tenemos acá. Entonces ya tenemos datos para llenarlo a nuestra pequeña tablita que hemos creado. Entonces en usuarios podemos hacer lo siguiente. Para poder utilizar estos datos dentro de nuestro template, podemos crear el data, colocamos los paréntesis y con esto es un objeto, simplemente va a retornar otro objeto. Acá lo separo por coma. Acá voy a crear una variable, por ejemplo, que se va a llamar usuarios. Y esta va a ser también un arreglo como objeto, es decir, simplemente lo dejo vacío. Y lo que acá va a hacer en lugar de, bueno, puede seguir ejecutando este console.log. Lo único que voy a hacer es también acá con el dis.usuarios, nuestra variable de acá de data, voy a darle un igual de esta misma respuesta, pero no voy a mandar todo esto, simplemente quiero este data, es decir, todo lo que tiene estos datos recogidos de esta pequeña API que habíamos simulado. Entonces colocamos igual y voy a escribir esta variable de respuesta que había creado. Y como no quiero obtener todo, simplemente quiero obtener el data, entonces coloco respuesta.data. Es que también probamos, por ejemplo, este console.log de respuesta, voy a eliminarlo y después de haberle dado estos valores de respuesta.data a nuestra variable usuarios, lo que voy a hacer es simplemente mostrar lo que ya tiene usuarios. Es decir, escribimos console.log dis.usuarios. Entonces guardamos y esperamos a que se nos ejecute. O podemos actualizarlo, ya que es la función created. Entonces esperamos y acá tenemos. Ya nos está mostrando de mejor manera lo que tenemos dentro. Simplemente con el punto data. Ya tenemos entonces dentro de esta variable usuarios todos estos datos.
Entonces lo que vamos a hacer es básicamente mostrarlo en HTML. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Podemos hacerlo utilizando lo que ya habíamos conocido antes, es decir, voy a crear una etiqueta tr y acá voy a utilizar el before para iterar lo que tiene dentro este objeto usuarios. Acá voy a crearle uno que se va a llamar usuario, ya que un ID acá se utiliza en off, ya que vamos a utilizar con una llave, es decir, con el key, ya que voy a especificarle nuestra variable, es decir, usuarios, que lo tengo en plural. Seguido, saliendo de la propiedad before, colocamos dos puntos, key, y acá le damos el valor que le habíamos dado al before, que era el ID. Entonces, si guardamos, todavía no nos va a mostrar nada, pero por el momento se podría decir que como son tres objetos o tres datos que está recibiendo nuestra API o nuestra simulación, acá tendrían que haber ya tres TRs, es decir, tres filas más asignadas, pero no nos está mostrando nada. Entonces, para mostrarlo, dentro de este before va a empezar a ejecutarse cuantas veces tenga esta variable o este arreglo de usuarios. Simplemente acá vamos a empezar a utilizarlo de esta forma, es decir, con los TH habíamos creado las cabeceras, entonces acá con el TD vamos a empezar a mostrar esos valores. Entonces, como recordarán, utilizamos las dobles llaves de abierto y cerrado, utilizamos esta variable de usuario, no vamos a utilizar el ID, simplemente está para que no nos muestre un error, usuario, y como acá tenemos dentro de nuestros datos, como está iterando, lo que está haciendo es primero ir a este 0, luego ir a este 1 y este 2. Y para darle el valor que tiene dentro, simplemente colocamos un punto y acá especificamos su nombre, por ejemplo acá el ID. Podemos copiar esto, ¿cuántas veces? Tenemos 5 datos, es decir, copio 4 veces, ahí está. El primero va a ser el ID, el segundo va a mostrar el nombre, el tercero el paterno, el cuarto materno y por último el último de edad. Entonces, por ejemplo, ya guardar y voy a esperar a que se nos muestre en nuestra tablita. Y como pueden ver, ya me está mostrando. Es decir, el before está haciendo todo el trabajo por mí y ya no tengo que estar escribiendo uno por uno, sino este está iterando manualmente o automáticamente todo. Esto podíamos hacerlo sin ningún problema desde nuestra aplicación que habíamos creado con Node, pero como no lo subimos a producción, no está de una manera pública y no nos va a ejecutar de una manera local con Axios, tal parece que tuvimos ese problema, al menos que creemos dentro de esta aplicación Vue otros módulos para que se ejecute Node para que haga acceso a base de datos, pero nos tardaría bastante, por ello simplemente vamos a hacer ello. Y por ejemplo, otra pequeña pruebita de nuestra aplicación, acá voy a dirigirme al inicio y voy a actualizarlo. Acá ya nos vamos a encontrar al inicio de nuestra aplicación, es decir, a la ruta padre o a la ruta raíz. Nuestro contador sigue funcionando sin ningún problema. Si vamos a usuarios, al principio, como ven, no nos está mostrando la tabla, es decir, recién se estaba ejecutando la función de created cuando empezamos a utilizar este componente. Si vamos a usuarios, va a ir a donde estaba nuestro componente de información, en la ruta de información. Si volvemos a usuario, como ven, no la tenemos cargado, recién se está ejecutando al momento de hacer el created. Por ello es necesario hacer el ciclo de vida de Vue. Básicamente más se utiliza este created, también se va a utilizar el updated cuando se ejecute algún evento, es decir, cuando se eventúe algún evento, va a reconocer ese evento y se va a actualizar automáticamente. Básicamente de esta forma se trabajaría con Vue. Como ven, la página no se actualiza. Entonces hasta aquí habríamos visto esta parte de Vuex y Vue Router. Esta parte de esta pequeña API incluso pueden utilizar la misma ruta que había creado acá, que es esta, https://apimoca.com usuarios Gary barra y la ruta que le puse fue de usuarios. Pueden también utilizar la misma sin tener la necesidad de habilitar la API que habíamos creado de manera local. Bueno, entonces hasta aquí habríamos terminado ya con este curso, viendo ya este Vuex y también el Vue Router.
lo cual se manejan bastante. Acá existen ya más temas, pero ya van a ser bastante largos y bastante complejos. Simplemente, primeramente, ya es practicarse todo esto de manejo de componentes, rutas, variables globales, es decir, el store, esta, y también practicar con los getters, los mutation y también las actions. También con las directivas, que era el VHTML, VTeX, esos que habíamos tenido. Por ejemplo, lo teníamos acá dentro de components, este ejemplo. Acá tenemos todas las directivas, VTeX, HTML, show, if y todas ellas, y también las options API y también el ciclo de vida de Vue. Esto es cuestión de práctica, no se puede enseñar más de ahí, simplemente es cuestión de práctica. Y si es que tienen ciertas dudas, recuerden que siempre pueden escribirme en el WhatsApp. Voy a estar respondiendo sus dudas. Y bueno, entonces hasta acá habríamos terminado ya este curso. Espero hayan aprendido bastante. La verdad es que yo también fui aprendiendo, viendo más cosas que un poco no los había visto hace tiempo. Entonces hasta aquí, eh, practiquen y si tienen dudas, como dije, pueden escribirme. Entonces me despido con ustedes. Eh, no pudimos tener la última clase, pero la tengo aquí grabada y ya la voy a subir. Entonces sería solo eso. Eh, Vayan, sigan aprendiendo, practiquen y nunca dejen de aprender. Entonces hasta ahí. Conmigo hasta aquí. Entonces hasta luego, hasta pronto tal vez. Simplemente me despido de ustedes.